Capítulo 2. La Edad Media cristiana. En la Edad Media, el derecho romano, heredado de la República y del Imperio de la antigua Roma, ejerció una intensa influencia sobre el pensamiento jurídico-político del occidente cristiano y sobre sus instituciones. El derecho romano clásico se elaboró entre los siglos I y III después de Cristo. El privado, en concreto, desarrolló la teoría del derecho absoluto a la propiedad privada, así como las libertades de comercio y contratación. El público, si bien en teoría permitía al Estado interferir en la vida del ciudadano, apenas si dio pie a tal interferencia en la época final de la República o a comienzos del Imperio. El derecho de propiedad privada y el laissez-faire constituyeron, por tanto, la herencia fundamental, recogida, en gran medida, por los países del occidente cristiano, que el derecho romano aportó a los siglos que siguieron. Aunque el Imperio romano se hundiera en los siglos IV y V, su patrimonio jurídico quedó incorporado en las dos grandes colecciones de jurisprudencia romana, en Occidente, en el Código de Teodosio, promulgado por el emperador Teodosio en el año 434 DC, y en Oriente, en el Corpus Juris Civilis, promulgado en 4 volúmenes por el emperador bizantino Justiniano, cristiano, en la década del 530 DC. Ambas colecciones insisten con fuerza en que el precio justo, justum pretium, es, sin más, cualquier precio acordado tras libre y voluntario regateo entre comprador y vendedor. Como cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad y puede, por tanto, realizar contratos de enajenación o compraventa de la misma, cualquier precio libremente acordado será justo. En este sentido, varios importantes juristas romanos del siglo III citan en el Corpus a Pomponio, jurista de comienzos del siglo II, en una expresión clásica de la moralidad del laissez-faire: al comprar o vender, la ley natural permite que una parte compre algo por menos de lo que realmente vale y que la otra venda por encima de ese valor. Cada parte puede, por tanto, aprovecharse de la otra, y se permite naturalmente a las partes burlar una a otra en el precio de compra o venta. El único problema estriba en esa extraña expresión, lo que realmente vale algo, que supone que existe algún valor distinto al resultante del libre regateo capaz de expresar un valor verdadero, en una expresión que se demostraría desafortunado presagio de lo que aguardaba en el futuro. El Código de Teodosio, en particular, era especialmente claro al respecto: cualquier precio establecido tras libre y voluntaria negociación entre las partes es justo y legítimo, constituyendo el contrato entre niños la única excepción a esta regla. La violencia y el fraude, en cuanto infringen los derechos de propiedad, por supuesto que se consideran ilegales. Explícitamente se establecía que la ignorancia por una de las partes del valor de algo no constituía fundamento suficiente para que las autoridades intervinieran y rescindieran un contrato voluntariamente sancionado. El Código de Teodosio se transmitió en la Europa occidental a través del derecho visigodo de los siglos VI y VII, y del bávaro de comienzos del VIII. El bávaro estipulaba expresamente que el comprador no podría rescindir una compraventa si con posterioridad decidía que el precio acordado había sido demasiado elevado. Al incluirse dicha cláusula en la colección de decretos capitulares del diácono San Benito en el siglo IX, este sesgo liberal del código se transmitió más tarde al derecho canónico cristiano. El Corpus de Justiniano promulgado en Oriente, si bien sancionaba el laissez-faire, contenía también un pequeño elemento que más tarde crecería hasta justificar ataques a la libertad de contratación. En el marco de la discusión sobre cómo podían los tribunales valorar la propiedad en casos de compensaciones por daños, el código mencionaba que quien hubiera vendido su propiedad por menos de la mitad de su justo precio habría sufrido una gran pérdida, laesio enormis, y se le reconocía el derecho a percibir del comprador la diferencia entre el precio original de la propiedad y el justo o, en su defecto, a recuperar el precio original. Esta cláusula, que al parecer pretendía ser de aplicación únicamente a la propiedad inmobiliaria y a las compensaciones por daños, en las que la autoridad debía estimar de algún modo el precio verdadero de la cosa, no tuvo mayor incidencia en las leyes de los siglos siguientes, aunque sí tendría lamentables repercusiones en el futuro. 2. La actitud de los primeros cristianos ante los comerciantes. El derecho romano no fue el único elemento que influyó en las ideas económicas de la Edad Media. También se demostró importante, y mucho, la ambigua actitud que manifestó la primitiva tradición cristiana ante los asuntos económicos. Las manifestaciones sobre cuestiones económicas difícilmente podían ser centrales en el Antiguo o Nuevo Testamentos, y de hecho están dispersas y son susceptibles de interpretaciones ambivalentes, si no contradictorias. Sus fulminantes declaraciones contra el amor excesivo al dinero no implican necesariamente hostilidad hacia el comercio o la riqueza. Un aspecto destacable del Antiguo Testamento, sin embargo, es su repetida alabanza, casi precalvinista, hacia el trabajo en sí mismo. En contraste con la desdeñosa actitud de los filósofos griegos hacia el esfuerzo, el Antiguo Testamento está repleto de exhortaciones en favor del trabajo, desde el «sed fecundos y multiplicaos» del Génesis, hasta el «disfruta de la vida con el trabajo que realizas bajo el sol» del Eclesiastés. Curiosamente, estas invitaciones al trabajo van con frecuencia acompañadas de admoniciones contra la acumulación de riqueza. Más tarde, en el siglo II, el escriba hebreo que redactó el libro apócrifo del Eclesiástico incluso considera el trabajo como una vocación sagrada. Los trabajadores manuales, escribe, mantienen en pie la fábrica del mundo, y su oración se concreta en la práctica de su comercio.
Sin embargo, se condena la búsqueda del dinero y se trata a los mercaderes, con frecuencia, con sospecha. Es difícil que un comerciante escape a la corrupción, y el mercader no será declarado libre de pecado. Y, sin embargo, en ese mismo libro del Eclesiástico se instruye al lector para que no se avergüence del beneficio o del éxito en los negocios. La actitud de los primeros cristianos, incluido Jesús y los apóstoles, hacia el trabajo y el comercio estaba matizada por su intensa expectación del inminente fin del mundo y el advenimiento del reino de Dios. Parece obvio que si alguien espera el fin inmediato del mundo tenderá a impacientarse ante actividades como la inversión o la acumulación de riqueza, y se inclinará más bien a actuar como los lirios del campo, a seguir a Jesús y a olvidarse de los asuntos mundanos. Este es el contexto en que debe entenderse el famoso dicho de San Pablo de que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Los textos del Nuevo Testamento escritos por San Juan en torno al año 100 de la era cristiana dejan claro que la Iglesia había abandonado por entonces su idea de una inminente parusía. La fusión de las herencias helenística y evangélica, empero, condujo a los padres de la Iglesia a adoptar una visión pesimista del mundo y las actividades económicas, con imprecaciones contra la riqueza y los comerciantes prestos a amasarla. Los padres de la Iglesia arremetieron contra las actividades mercantiles como si éstas estuvieran de suyo marcadas por el pecado de avaricia, y como si casi siempre fueran acompañadas de engaño y fraude. Al frente de esta manifestación se encontraba el místico y apocalíptico Tertuliano, 160-240, prominente hombre de leyes cartaginés, de tardía conversión al cristianismo, que finalmente acabaría por formar su propia secta herética. Para Tertuliano, el ataque a mercaderes y comerciantes formaba parte de su filípica general contra este mundo, cuyo colapso por exceso de población aguardaba de un momento a otro. Como ominosa solución, la tierra pronto sufriría epidemias, hambrunas y guerras, y se abriría para tragar ciudades enteras. 2 siglos más tarde, un San Jerónimo, c. 340 a 420, enardecido, educado en Roma pero también influido por los padres de Oriente, retomaría el tema, proclamando la falacia de que, en el comercio, la ganancia de un hombre solo puede obtenerse a costa de la pérdida de otro, todas las riquezas proceden de la iniquidad, y a menos que uno pierda no puede ganar otro. De ahí la opinión, que me parece muy verdadera, de que, el hombre rico es injusto, o heredero de un injusto, punto. Con todo, en el propio San Jerónimo existía junto a esta otra línea de pensamiento contradictoria, pues también declaró que, un hombre sabio con riquezas tiene mayor gloria que el que solo es sabio, ya que puede hacer muchas cosas buenas, por consiguiente, la riqueza no es un obstáculo para el rico que la emplea bien. La actitud más inteligente entre los primeros padres de la Iglesia hacia la riqueza y el dinero probablemente fuera la de Clemente de Alejandría, c. 150-215, ateniense de nacimiento. Si bien aconsejaba que la propiedad se emplea para el bien de la comunidad, Clemente defendió la propiedad privada y la acumulación de riqueza. Atacó como insensato el ideal ascético de renunciar a las propias posesiones. Siguiendo un argumento del derecho natural, afirma sabiamente, no debemos deshacernos de riquezas que puedan beneficiar a nuestro prójimo. Las posesiones fueron hechas para ser poseídas, y los bienes se llaman así por el bien que hacen, pues han sido provistos por Dios para beneficio de todos, están a nuestra disposición, sirviendo de instrumento material para hacer el bien en manos de aquel que sabe cómo usarlos. Clemente también adoptó una actitud nada condescendiente ante pobres y desarraigados. Si vivir sin posesiones era tan deseable, señala, entonces toda esa masa de desheredados, abandonados y pedigüeños que vive de la mano a la boca, esos desgraciados arrojados a la calle, serían los más santos y religiosos de los hombres aun cuando ignoraran a Dios y su justicia, serían los únicos candidatos a la vida eterna, simplemente porque no tienen un duro. Los primeros padres de la Iglesia alcanzan hasta el gran San Agustín, 354-430, quien, por vivir en tiempos del saqueo de Roma, en el 410, y del colapso del Imperio Romano, tuvo que mirar hacia adelante, hacia ese mundo post-antiguo sobre el que tanto habría de influir. Nacido en Numidia, en el norte de África, Aurelius Augustinus se educó en Cartago y fue profesor de retórica en Milán. Bautizado cristiano a los 32 años, acabó siendo obispo de Hipona, en su tierra natal. Su obra magna, La ciudad de Dios, la escribió para rebatir la acusación de que la caída de Roma había sido consecuencia de la conversión al cristianismo, un siglo antes, del imperio bajo Constantino. Las ideas económicas de Agustín se hallan dispersas por toda la ciudad de Dios y en el resto de otros escritos suyos no menos influyentes. En todo caso, y muy posiblemente con independencia de Aristóteles, Agustín llegó a la conclusión de que el pago por los bienes, la valoración que la gente hacía de estos, venía determinado por sus propias necesidades más que por algún otro criterio más objetivo, como el lugar que tales bienes ocuparan en el orden de la naturaleza. Tal fue, al menos, la base para la posterior teoría austriaca del valor subjetivo. También apuntó el deseo común a todo hombre de comprar barato y vender caro. Fue, además, el primer padre de la Iglesia en adoptar una actitud positiva hacia la función del comerciante. Rebatiendo los habituales cargos patrísticos contra los mercaderes,
Agustín señala que estos desempeñan un servicio beneficioso al transportar bienes sobre grandes distancias y venderlos al consumide. Puesto que, según reza el principio cristiano, el trabajador merece su recompensa, el mercader también la merece por sus actividades y esfuerzos. Al argumento común de que engaño y fraude son males endémicos del negocio mercantil, Agustín replica con sensatez que mentiras y actos de perjurio no son imputables al comercio, sino al propio comerciante. Tales pecados tienen su origen en la iniquidad de la persona, no en su ocupación. Después de todo, señala, zapateros y campesinos también pueden mentir y engañar, y no por ello condenan los padres sus respectivas ocupaciones como intrínsecamente malas. Librar a los comerciantes de la acusación de perversión intrínseca tuvo una enorme influencia en los siglos que siguieron, y Agustín fue citado una y otra vez con el florecer del pensamiento cristiano en los siglos XII y XIII. Una contribución menos tangible, pero con todo importante, de Agustín al pensamiento social fue su exposición de la visión que el mundo antiguo tenía de la personalidad humana. Para los filósofos griegos, la personalidad individual debía moldearse conforme a las necesidades y deseos de la polis, dictado que por necesidad implicaba una sociedad estática, reticente ante empresarios innovadores que intentasen salirse del molde de su época. El énfasis lo puso Agustín, por contra, en el desarrollo o despliegue temporal de la personalidad individual. Su insistencia en el individuo sirvió, al menos, de punto indirecto de partida para una posterior actitud más favorable hacia la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo. Este aspecto de su pensamiento no fue, sin embargo, el que precisamente destacaron los teólogos y filósofos cristianos del siglo XIII que desarrollaron su pensamiento. Resulta irónico que el hombre que sentó las bases para el optimismo y para una teoría del progreso humano se encontrara, en el lecho de muerte, con el asedio de las hordas bárbaras a su querida ciudad de Hipona. Si Agustín contemplaba con benignidad la función del mercader, también favorecía, aunque menos, el papel social de los gobernantes. Por una parte, Agustín suscribe y amplía la parábola de Cicerón en la que éste muestra a Alejandro Magno como poco más que un pirata a gran escala, sosteniendo que el Estado no es sino una banda de ladrones grande y bien establecida. En su famosa Ciudad de Dios, Agustín se pregunta, así, si se excluye de ellos la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? ¿O acaso las bandas de ladrones no son como pequeños reinos? Una banda también es un grupo de hombres bajo las órdenes de un líder, ligada por un vínculo social y que divide su botín según lo acordado. Si por adición de más hombres desesperados esta plaga crece hasta apoderarse de un territorio y establecer un gobierno fijo, haciéndose con ciudades y sometiendo a su población, entonces el título de reino que recibe resulta más conspicuo, y le es concedido abiertamente no porque hubiera disminuido el apetito de riquezas, sino porque ahora se suma a la impunidad. Elegante y muy cierta fue la réplica que recibió Alejandro Magno de cierto pirata que capturó. Cuando el rey le preguntó qué pretendía al sojuzgar los mares, le respondió con desafiante independencia, lo mismo que tú cuando sojuzgas el mundo. Por hacerlo yo con un pequeño barco se me llama pirata, a ti, en cambio, que aterrorizas al mundo con una gran flota, se te llama emperador. Sin embargo, Agustín termina por aprobar el papel del Estado, aunque sea una enorme banda de ladrones. Si bien pone el énfasis en el individuo en lugar de en la polis, Agustín, un tanto precalvinistamente, insiste en la maldad y depravación del hombre. En este mundo caído, malo y pecaminoso, el gobierno del Estado, aunque molesto y coercitivo, resulta necesario. Por eso apoyó a la Iglesia cuando ésta reprimió por la fuerza la herejía donatista en el norte de África, una secta la donatista, que sostenía, a diferencia de Agustín, que todo rey era de suyo necesariamente malo. La similitud entre el cabeza de Estado y un jefe de bandoleros, sin embargo, fue recuperada en su original contexto antiestatalista por el gran Papa Gregorio VII en el curso de su enfrentamiento con los reyes de Europa, con ocasión de las reformas que promovió a finales del siglo XI. Esta cepa de antiestatismo rebrotó repetidas veces en la primera era cristiana y en el transcurso de la Edad Media. 2. Los carolingios y el derecho canónico. El derecho canónico es la ley por la que se gobierna la Iglesia. Durante la era cristiana primitiva y la Edad Media, la confusión entre Iglesia y Estado con frecuencia significó que el derecho canónico y el estatal fueron uno y el mismo. El derecho canónico primitivo estaba formado por decretales papales, decretos conciliares y escritos de padres de la Iglesia. Hemos visto que el derecho canónico también tomó mucho del romano. Pero el canónico contenía algo más, algo básicamente pernicioso, los decretos y regulaciones res del Imperio Carolingio de finales del siglo VIII y del siglo IX. El caos económico y político asociado a la Edad Media prevaleció en toda Europa entre los siglos IV y X, sin que apenas existieran posibilidades de desarrollar el pensamiento político, jurídico o económico. La excepción la constituyeron las actividades del Imperio Carolingio, que floreció en Europa occidental. El emperador carolingio más notable fue Carlomagno, 742 a 814, continuando quienes le sucedieron su modo de gobernar durante el resto del siglo IX. Capitular tras capitular, Carlomagno y sus sucesores establecieron prolijas regulaciones que afectaban a cada aspecto de la vida económica, política y religiosa del imperio. Muchas de estas acabarían por ser incorporadas al derecho canónico en siglos posteriores,
manteniendo de este modo su influencia mucho después incluso de que el propio imperio carolingio hubiera sucumbido. Carlomagno construyó su despótico entramado de regulaciones sobre fundamentos poco firmes. El Concilio de Nicea, 325, en un momento importante para la Iglesia, había prohibido a cualquier clérigo involucrarse en actividades económicas regidas por la vergonzosa ganancia, turpe lucrum. Pues bien, Carlomagno, en su Concilio de Nimega, 806, recuperó, amplió e impuso a todos la vieja doctrina del turpe lucrum. La prohibición se extendía ahora a todos, clérigos o no, y la definición comprendía desde el fraude hasta la codicia y la avaricia, lo que incluía cualquier desobediencia a las abundantes regulaciones de precios impuestas por el propio Carlomagno. Cualquier desviación de los precios de mercado respecto al fijado hacía recaer sobre compreide o vendedor la acusación de querer beneficiarse, por tanto, de inserción en turpe lucrum. Como corolario, quedaba prohibida cualquier compra o venta de alimentos con fines especulativos. Más aún, se prohibía cualquier venta de bienes a precios superiores a los corrientes, prefigurando con ello la prohibición del derecho común inglés de adquirir por anticipado, en previsión de una variación de precios. Como el derecho común inglés no estaba motivado por el desviado propósito de querer ayudar al pobre, sino de conferir privilegios de monopolio a los proveedores locales, es muy probable que Carlomagno también estuviera intentando cartelizar los mercados para conferir idénticos privilegios. Cada precio arbitrariamente decretado por los funcionarios carolingios debía ser reverenciado como justo. Es probable que este precio impuesto estuviese a menudo cerca del habitual o corriente en el lugar, pues de lo contrario sería difícil concebir. ¿Cómo podrían sino los funcionarios imperiales descubrir el precio supuestamente justo? Algo que no dejaba en todo caso de implicar el fútil e ineficaz intento de congelar todos los precios en función de algún pretérito status quo en el mercado. El problema reside, por tanto, en que el derecho canónico posterior incorporó la idea del precio justo como el decretado por el Estado. La proscripción de cualquier precio superior al corriente sería reimpuesta por el último emperador carolingio, Carlomán, en el año 884, e incorporada a la colección legal canónica de Regino de Pram en el 900, y más de un siglo después a la de Bernhard de Worms. Resulta cuando menos curioso que ambas corrientes legales, la liberal del Código de Teodosio y la estatista del derecho carolingio, siendo entre sí contradictorias, acabaran reunidas en la gran colección que constituyó la base para la disciplina medieval del derecho canónico, la del obispo Ivo de Siargra, de comienzos del siglo XII. En esa colección encontramos tanto la idea de que el precio justo es cualquier precio voluntariamente acordado por comprador y vendedor, como la contradictoria de que precio justo es el decretado por el Estado, especialmente si coincide con el precio más común en los mercados. 4. Los canonistas y romanistas de la Universidad de Bolonia. La Alta Edad Media llegó con la revolución comercial de los siglos XI al XIII, periodo en que florecieron comercio, producción y actividades financieras, se elevó notablemente el nivel de vida y se desarrollaron las instituciones asociadas al capitalismo comercial, en particular en Europa occidental. Con el crecimiento económico y la prosperidad, renacieron también el derecho canónico y el romano, las instituciones de enseñanza y el pensamiento social. La fuente y centro principal de estudios jurídico-legales durante esta época fue la Universidad de Bolonia, en Italia, cuyo momento de auge se situó entre comienzos del siglo XII y finales del XIII. En Bolonia revivieron, durante esos 2 siglos, el derecho canónico y el romano, incluido el Código de Justiniano, ambos se influyeron mutuamente y acabaron por penetrar en el resto de Europa occidental. La colección definitiva de derecho canónico, el Decretum, lo publicó en torno al año 1140 el monje italiano Juanes Graciano, quien fundó los estudios de canónico en Bolonia. El Decretum Gratiani se tuvo desde entonces por el Tratado Definitivo de Derecho Canónico, y los escolásticos boloñeses, conocidos como decretistas, lo elaboraron, discutieron y glosaron durante el resto del siglo XII. Tanto Graciano como sus primeros glosadores adoptaron la tradicional actitud suspicaz ante el mercader. La especulación, comprar barato y vender caro, esto es, la actividad puramente mercantil, suponía turpe lucrum e implicaba inevitablemente fraude. El primer decretista en adoptar una posición inteligente ante las actividades del mercader fue Rufinus, profesor en Bolonia, posteriormente obispo de Asís y arzobispo de Sorrento. En la Sama, 1157 a 59, que dedicó al Decretum, Rufinus señala que los artesanos pueden comprar materiales a bajo precio, trabajarlos y transformarlos, y vender el producto a un precio mayor. Esta forma de comprar barato y vender caro se justificaba por los gastos y por el esfuerzo del artesano, y estaba permitida no solo al laicado sino también a la clerecía. Sin embargo, esa otra actividad consistente en comprar barato y vender caro sin que mediara transformación del producto, que practican mercader y especulador puros, está, de acuerdo con Rufinus, absolutamente prohibida a los clérigos. El mercader laico, empero, podía implicarse sin deshonor en tales transacciones, siempre que incurriera en grandes gastos o acabara fatigado por el duro trabajo. Una compra barata seguida de una venta puramente empresarial una vez que los precios han subido en el mercado merecía, sin embargo, la más incondicional de las condenas por parte de Rufinus.
Esta rehabilitación parcial del mercader por los decretistas quedó incluida en la importante sama de 1188 de Uguccio, profesor en Bolonia y más tarde obispo de Ferrara. Uguccio repite las ideas de Rufinus, pero desplaza la justificación del mercader desde el trabajo o los gastos hacia las acciones en último término orientadas a suplir las necesidades del mercader y su familia. El énfasis de Uguccio no está en los costes objetivos, sino en las intenciones subjetivas del comerciante, suponiendo que éstas pudieran explicitarse, ¿se ha movido el comerciante por pura codicia o por el deseo de suplir las necesidades de su familia? Uguccio reconocía así, con claridad, un considerable margen de maniobra a las actividades mercantiles. Uguccio emprendió, además, una radical reconstrucción de las enseñanzas patrísticas sobre la propiedad privada, hasta el punto de pasar esta a ser considerada desde entonces un derecho sacrosanto derivado del derecho natural. La propiedad de individuos y comunidades se suponía que había de estar, al menos en principio, a salvo de la arbitraria invasión del Estado. Como moderador y árbitro de sus propios bienes, el propietario individual, siempre y cuando no violara las normas legales generales, podía a su entera discreción usar y disponer de estos. Un gobernante solo podía expropiar a un sujeto inocente si la necesidad pública así lo requería. Esto, por supuesto, era un coladero en el sistema de derechos, puesto que la necesidad pública podía ser, y de hecho era, un concepto elástico. Pero este concepto de propiedad privada supuso en todo caso un avance enorme sobre el recogido en los textos patrísticos. Finalizado el siglo XII, el movimiento decretista en derecho canónico dio paso al movimiento decretalista. Los decretalistas se basaban en la serie de edictos papales o decretales emitidas desde finales del XII hasta el XIII. Al ser el Papa la suprema autoridad de la Iglesia Católica, las decretales pronunciadas por él y su curia vaticana quedaban automáticamente incorporadas al cuerpo del derecho canónico, con lo que éste acabó por diferir del de Graciano y los decretistas, quienes habían elaborado sobre todo fuentes antiguas. Las nuevas decretales no por eso eran arbitrarias, pues descansaban sobre el derecho canónico previamente elaborado. La continuidad del proceso quedó asegurada por la formación boloñesa de varios de estos pontífices. Así, por ejemplo, Alejandro III, Rolando Bandinelli, quien inició el nuevo proceso decretal y disfrutó de un dilatado reinado entre 1159 y 1181, estudió Derecho y Teología en Bolonia, donde probablemente también fuera profesor, y estuvo en contacto directo con Graciano. Distinguido estudioso del derecho, autor de una de las primeras summae sobre el Decretum Gratiani, Alejandro fue nombrado cardenal y canciller antes de su elevación al papado. Otro decretalista significado, Inocencio II, Lotario de Segni, que reinó de 1198 a 1216, estudió Derecho Canónico en Bolonia con Uguccio. Por último, Gregorio IX, Ugolino de Segni, pontífice de 1227 a 1241, encargó y publicó, en 1234, unas trascendentales decretales que incorporaban el Decretum Gratiani de un siglo antes a las decretales papales. Las decretales de Gregorio IX se convirtieron así, desde ese momento, en la obra de referencia del derecho canónico. Los decretalistas mostraron una actitud mucho más favorable hacia los mercaderes y el libre mercado que la de los primeros decretistas. En primer lugar, en lugar de la mala disposición patrística hacia los mercaderes y el comercio, los decretalistas, comenzando con el Papa Alejandro III y continuando con Gregorio IX, adoptaron la actitud favorable hacia el mercado propia del derecho romano. Es de lamentar que la adoptada no fuera la puramente liberal de los códigos de Teodosio o incluso de Justiniano. Para cuando el código de Justiniano llegó a Bolonia y a Europa occidental a comienzos del siglo XII, el autor francés del Brachilobus había adoptado el principio de la aesio enormis del código de Justiniano y alterado sustancialmente su significado. En lugar de aplicar el concepto de precio justo, como diferente del precio real, atendiendo a la retribución por daños que contenía el código de Justiniano, el Brachilobus amplió el concepto a todos los bienes, inmobiliarios o no, y procedió a aplicarlo no solo a la tasación de las compensaciones, sino a cualquier venta realizada en el mercado. Brachilobus en mano, cualquier venta, incluso voluntaria, efectuada a menos de la mitad de su precio justo, daba pie a que el vendedor pudiera presentar al comprador dos opciones, o bien pagar la diferencia entre el precio de venta efectivo y el justo, o bien rescindir el contrato, devolviendo el comprador al vendedor el bien y a aquel el pago percibido. Se ha señalado que no se trataba de un recurso de cartelización, puesto que ni un tercero ni el Estado podían intervenir para imponer la aplicación del principio de la aesio enormis, la reclamación había de ser efectuada por cargos que imputara el propio vendedor. El derecho romano, tal y como evolucionó durante los siglos XII y XIII, fue en gran medida producto de la Universidad de Bolonia, donde los estudios de romano habían sido fundados por Irnerius a finales del siglo XI. A mediados del XII, los juristas boloñeses de romano comenzaron a incorporar el concepto más amplio de la aesio enormis del Brachilobus. En torno al año 1150, una adaptación popular de una sama boloñesa entonces reciente, Locoudi Provenzal, añadió otra fatal extensión de la laesio enormis. Por vez primera, esta obra provenzal incluyó a compradores, además de a vendedores, entre los susceptibles de sufrir laesio enormis,
si se diera el caso de que el precio de venta fuera significativamente mayor que el precio justo. Según Locoudi, si un comprador ha pagado más del doble del valor verdadero, o precio justo, de un producto, el vendedor tiene la opción o bien de pagar al comprador la diferencia entre el precio justo y el de venta, o bien rescindir el contrato. Lo llamativo es que, al traducirse Locoudi al latín, esta nueva restricción del laissez-faire también se añadió al derecho romano. En concreto, fue obra de Albericus, profesor de romano en Bolonia, que la añadió a su colección de canónico a finales del siglo XII. El creciente principio de laesio normis alcanzó su extensión final en la obra, de finales del siglo XII, de Petrus Placentinus, educado en Bolonia. Placentinus redujo el precio máximo permitido a 5 veces el precio justo, referencia a partir de la cual entraba en acción el principio de laesio normis. Esta extensión final del principio fue incorporada a las obras de 3 grandes profesores boloñeses de romano del siglo XIII, Aso, ca. 1210, su muy influyente discípulo y seguidor, el florentino Curtius, ca. 1228 a 1260, y Odofredus, con quien culmina la escuela boloñesa a mediados del siglo XIII. Aunque los romanistas de los siglos XII y XIII adoptaron el trivial concepto de laesio normis y lo convirtieron en una importante restricción a la libertad de contratación y al laissez-faire, al menos a finales del siglo XII también dejaron claro que debía existir plena libertad de negociación y de aprovecharse de la otra parte, si bien siempre dentro de la matriz de la laesio normis. Los decretalistas, comenzando por el Papa Alejandro III, incorporaron buena parte de este derecho romano en evolución. En otras palabras, la ley de la Iglesia no solo incluía por entonces las críticas patrísticas a los mercaderes por el simple hecho de serlo, sino también la contradictoria tradición romanista de la libertad de contratación dentro del respeto al principio de la laesio normis. Los decretalistas llegaron a su apogeo, después de elaborar y glosar las decretales de Gregorio IX, con los escritos del cardenal Hendricas Ostiensis de Segucio, el primero de finales de la década de 1250 a 60 y el último de 1271, año de su muerte. Ostiensis había estudiado canónico y romano en Bolonia, enseñado en Inglaterra y Francia, y servido como cardenal y arzobispo de Ostia. Los decretalistas justificaron la compraventa especulativa, liberándola del pecado de turpe lucrum, al adoptar y ampliar la línea de pensamiento fundada por Buccio, según la cual la especulación era permisible si el especulador actuaba para subvenir las necesidades de su familia. Este margen de libertad se amplió aún más en las glosas del canonista dominico francés Guillermo Dren, ca. 1250, las acciones de un mercader o especulador no debían considerarse pecaminosas a menos que estuvieran motivadas por un deseo desenfrenado de acumular riquezas temporales, no para su necesario uso o utilidad, sino solo por curiosidad, porque la imaginación haya quedado cautivada por esta, a semejanza de como una urraca o un cuervo son seducidos por las monedas, las cuales, una vez descubiertas, depositan en escondite fuera de la vista de otros. De seguro que tal censura, que cabe aplicar a muy pocas personas del mundo real, estaba muy lejos ya de las denuncias patrísticas contra los mercaderes y comerciantes per se, por el simple hecho de serlo. Una nueva relajación de las restricciones llegó de la mano de Alanus Anglicus, profesor inglés de Derecho Canónico en Bolonia, que escribió en las 2 primeras décadas del siglo XIII. Alanus declaró que no podía existir turpe lucrum, o usura, a estos efectos, si el precio futuro de un bien era incierto en la mente del mercader. No solo siempre existe incertidumbre en el mercado, sino que es imposible que un tribunal o autoridad pueda demostrar que un mercader no experimentaba tal incertidumbre al comprar o vender. De hecho, con esto quedaba levantada cualquier restricción tipo turpe lucrum sobre el comercio o la especulación. Al analizar los beneficios de un negocio, los canonistas de finales del siglo XIII aportaron novedades a su manida justificación como cobertura de gastos y esfuerzo. La primera obra que justifica un incremento del precio en virtud del riesgo soportado es la que contiene los comentarios de canónico del Papa Inocencio IV, Sinibaldo Fieschi, publicada entre 1246 y 1253. El genovesino, Cencio, antes de llegar al papado, estudió Derecho Canónico y Romano en Bolonia, fue profesor de romano en esa misma universidad y finalmente cardenal y famoso hombre de Estado. Si las transacciones eran pecaminosas e ilegales más allá de cierto punto por encima o por debajo del precio justo, entonces la Iglesia y las autoridades debían encontrar algún modo que les permitiera establecer qué precio se suponía que era el justo. Esto no había constituido problema alguno antes de los siglos XII y XIII, puesto que la doctrina de la laesio normis no había sido realmente aplicada con anterioridad. La solución de romanistas y canonistas, reminiscencia de la vieja doctrina carolingia, consistió en afirmar que el precio justo era el normal, corriente o común del mercado. La communis a estimatio. Esto significaba bien comparar el precio general o competitivo del mercado con el de una única operación aislada, o bien referir dicho precio a los fijados por el gobierno o por gremios que gozaran de privilegios conferidos por el gobierno, ya que tales controles, por estricta legalidad, sancionarían el precio corriente de jure. Quizás hubiera sido ofensivo para la dignidad de estos listas sancionar o simplemente reconocer cualquier precio del mercado negro que violara tales regulaciones. Placentinus empleó este criterio en la jurisprudencia romana de finales del siglo XII, como también y en especial hizo Aso a principios del XIII.
Aso era lo suficientemente liberal como para decir que el precio de una venta que X valiera al de cualquier otra venta comparable sería un precio justo, pero Accursius, y después de Lodofredus, explícitamente sancionaron que el precio común o general del mercado representaba la referencia de lo que era justo. Como dice Accursius, una cosa se valora en aquel precio por el que piu, de ser comúnmente vendida. Los juristas de Canónico adoptaron el mismo criterio para el precio justo. Influido por la práctica carolingia y por intuiciones originarias del siglo VI contenidas en la regla de San Benito, Simón de Bosignano, canonista y alumno de Graciano, de finales del siglo XII, describió por primera vez el verdadero valor de un bien como aquel por el que es comúnmente vendido. La misma postura adoptarían los decretalistas en el siglo XIII. Tanto canonistas como romanistas coincidían ahora en que el precio común de un bien era su precio justo. Con todo, persistía un problema que los canonistas evolucionados del siglo XIII debían resolver. Por una parte, habían adoptado la opinión del derecho romano en virtud de la cual todo contrato libre es legítimo, exceptuado un margen por encima o por debajo del precio justo, que sostenían era el precio corriente o común del mercado. Pero, por otra, habían heredado de los padres de la Iglesia y de los primeros decretistas cierta hostilidad hacia las transacciones mercantiles y, en particular, hacia las de naturaleza especulativa. ¿Cómo salir de este atolladero? En parte, como hemos visto, fueron capaces de debilitar la extensión de la vergonzosa especulación. También, a partir del siglo XIII, la Iglesia y sus canonizas resolvieron en gran medida la cuestión mediante la muy sensata doctrina de los dos fueros sobre los que la Iglesia ejercía jurisdicción. El fuero externo, el jufouras, juzgaba las actividades sociales de los cristianos en los tribunales eclesiásticos públicos. Allí conocían las cortes eclesiásticas de ofensas contra la Iglesia y su derecho común siguiendo procedimientos similares a los empleados en las cortes seculares. Por otro lado, el fuero interno, el justouri, era el confesionario, en el que el sacerdote juzgaba a los cristianos como individuos singulares en función de su personal relación con Dios. Los dos fueros estaban separados y eran distintos, perteneciendo a sus respectivos juicios a niveles diferentes. Mientras la Iglesia presumía de regir sobre ambos, uno era externo y social, y el otro privado y personal. La doctrina de los dos fueros permitió a los canonistas resolver la aparente contradicción que planteaba el derecho canónico. El principio de la libre contratación, de la laetio enormis y del mercado caía bajo el derecho externo y los tribunales públicos, donde, en otras palabras, podía prevalecer un mercado más o menos libre. Por su parte, las censuras vertidas sobre las ganancias del comercio que iban más allá del esfuerzo, los costes y el riesgo no eran asunto para el derecho externo del Estado, sino para la conciencia y el confesor. Mucho más claro aún, las imputaciones contra actos de comercio o especulación basados en la avaricia, más allá de la honesta necesidad de subvenir a las necesidades de la propia familia, parecían reservadas en exclusiva al confesor. Desde luego que solo el individuo singular, en su fuero interno, podía conocer sus propias intenciones, difícilmente observables para el derecho externo. 2.5 La prohibición canónica de la usura es de lamentar que la notable relajación de las restricciones morales y legales contra el comercio que alcanzó a los canonistas y romanistas de la Edad Media no se aplicara a las severas prohibiciones levantadas contra la usura. En la actualidad, se tiende a pensar que, usura, significa tipos de intereses excesivos sobre un préstamo, pero dicha acepción es en realidad muy reciente. Clásicamente, la usura significaba cualquier interés cobrado sobre un préstamo, sin importar su mayor o menor cuantía. Con una única excepción, nadie en el mundo antiguo, se trate de Grecia, China, la India o Mesopotamia, prohibía el interés. La excepción la constituían los hebreos, quienes, en clara expresión de una estrecha moralidad tribal, permitían cobrar interés a quienes no fueran judíos, prohibiéndolo sin embargo entre judíos. El decidido asalto de la Edad Media cristiana contra la usura resulta desde luego extraño. Porque no hay nada en los evangelios o en los primeros padres, pese a su hostilidad hacia el comercio, que pueda ser interpretado como una invitación a prohibir la usura. De hecho, la parábola de los talentos de Mateo 25, 14 a 30 puede muy bien interpretarse como una aprobación del cobro de intereses sobre préstamos comerciales. La campaña contra la usura comienza con el primer concilio de la Iglesia, en Nicea, en el año 325, que de hecho solo prohibía percibir intereses a los clérigos. Pero este concilio se aferró a una frase del Salmo 14, Señor, ¿quién pisará tu tabernáculo? Aquel que no ha prestado su dinero con usura, que se convertiría en la cita bíblica favorita, prácticamente, la única, contra la usura en la Edad Media. Las críticas nicenas fueron repetidas en los concilios de finales del siglo IV de Elvira, en España, y de Cartago, y, más tarde, en el siglo V, el Papa León y extendería la prohibición también al laicado, condenando a los usureros laicos por incurrir en turpe lucrum. Algunos concilios locales en la Galia del siglo VIII repitieron la condena de León, y también el Papa Adriano, así como algunos sínodos de la Iglesia inglesa en el siglo VIII. La prohibición de toda usura entra en la legislación secular con el omniabarcante y totalitarista régimen del emperador Carlomagno. En el fatídico sínodo imperial de Aquisgrán del 789, Carlomagno prohibió la usura a todo aquel que morara en su reino,
clérigo o laico. La prohibición se renovó y elaboró en el post-terie Concilio de Nimega en el 806, donde por primera vez se define la usura como un intercambio, en el que se pide que se devuelva más de lo que se da. Así que, desde la época de Carlomagno, se pretendió que la usura era una especie particularmente malevolente de turpe lucrum, presentándose siempre fiera resistencia al relajamiento de esta prohibición. La infundada definición, se pide que se devuelva más de lo que se da, fue repetida intacta por los canonisas del siglo X, desde Regino de Prama hasta Ivo de Seardra y Graciano. Empero, y curiosamente, aunque la hostilidad hacia la usura continuó e incluso se reforzó entre los canonistas, el fundamento explícito para tal antagonismo experimentó considerables mutaciones. Durante los primeros siglos de la era cristiana, la usura era vergonzosa por ser una forma de avaricia o falta de caridad, aún no constituía un pecado vicioso contra la justicia. Cuando el comercio comenzó a repuntar y florecer en la Europa del siglo XI, de hecho, la denuncia contra el cobro de intereses por falta de caridad comenzó a estimarse un tanto marrada, puesto que la caridad en principio poco tenía que ver con los préstamos comerciales. Fue el monje italiano San Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109, el primero en modificar el fundamento para así atacar la usura como robo. Doctrina novedosa que fue desarrollada por su discípulo Anselmo de Lucca, colega italiano nativo de una ciudad en la que existía una floreciente industria textil. En su colección de cánones, aproximadamente del 1066, Anselmo de Lucca explícitamente condena la usura como robo y como pecado contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios, exigiendo la restitución de lo cobrado como usura al prestatario en concepto de bienes robados. La extensión de este robo al contrato voluntario sin coerción era ciertamente atrevida, y sin embargo este nuevo e intolerable concepto prendió y fue repetido por Hugo de San Víctor, 1096 a 1141, y en las colecciones de Ivo de Seartra. En 1139, el Segundo Concilio Laterano de la Iglesia prohibió de modo explícito la usura a todos, laicos o clérigos, y tachó de infame al usurero. El concilio declaró vagamente que el Antiguo y Nuevo Testamentos mandaban tal prohibición, sin ofrecer referencias textuales. 9 años más tarde, el Papa Eugenio III actuó contra la práctica común de los monasterios de cobrar un interés sobre las hipotecas. Finalmente, el derecho canónico tomó forma madura con el Decretum de Graciano. Graciano arremete contra la usura con cualquier arma a su alcance, desde el Salmo 14 hasta la nueva idea de que la usura es un robo y en consecuencia exige restitución. Comentando la estricta prohibición de la usura, Graciano la extiende no solo al préstamo de dinero sino también al de bienes, siempre que se pida algo más que el principal, y declara expresamente que, en tal caso, el precio justo no es el precio común del mercado, sino cero, esto es, el equivalente exacto de los bienes o dineros prestados. El gran decretalista Alejandro III quizás se inclinara a favor del libre mercado en otros ámbitos, pero en la cuestión de la usura simplemente profunda y extendió la prohibición, aplicando la condena al cobro de precios más altos en las ventas a crédito que en las ventas en efectivo. La práctica fue denunciada como usura implícita, aunque explícitamente no se tratara de un interés sobre un préstamo. El Tercer Concilio Laterano, presidido por Alejandro III en 1179, condenó la usura y excomulgó y denegó cristiana sepultura a todo usurero manifiesto. El siguiente Papa, Urbano III, 1185-87, en su Decretal Consoluit, repescó una cita de Jesús previamente no utilizada, prestad liberalmente, sin esperar nada a cambio, Lucas 6, 35, que desde entonces se convirtió en la referencia central de la condena teológica de la usura como pecado mortal, y no solo eso, incluso la mera esperanza de obtener usura se suponía un pecado virtualmente equivalente. Tan omnipresente era esta obsesión canónica con la usura que tanto Gracia, no como sus predecesores y sucesores elaboraron sus teorías sobre la venta, el beneficio y el precio justo en gran medida en términos de si tal o cual transacción particular caía bajo la temida rúbrica de usura. Así fue como decretistas de finales del siglo XII como Simón de Bosignano en 1179 y el Gran Uguccio en 1118 mantuvieron la estricta prohibición de cualquier interés cobrado sobre un préstamo como usura, mientras permitieron el alquiler de un bien, o comprar barato para vender caro, por no tratarse de casos de usura. La tortuosa distinción moral de Uguccio mantenía que el comodatum, un contrato de alquiler que transfería solo el uso de un bien, era algo muy diferente, desde consideraciones morales, del mutum, puro préstamo en que se transmitía de modo provisional la propiedad. Al cobrar por un alquiler, un contrato de comodatum era aceptable, ya que el propietario retenía la propiedad y cobraba por el uso de su propio bien, de algún modo. Sin embargo, se convierte en pecaminoso cuando un prestamista cobra por el uso de un bien que ya, temporalmente, no posee. Las ganancias del comercio, por lo mismo, podían ser legítimas y legales en cuanto a recompensa de un riesgo, pero los intereses sobre un préstamo, en el que el riesgo lo soporta el prestatario y no el prestamista, siempre constituían usura. Los últimos decretaristas, en su intento por combatir prácticas mercantiles que pudieran enmascarar la usura mediante cierta sucesión de contratos, presionaron para lograr la condena de estos como usura implícita, y siempre que, como vimos al ocuparnos de los contratos de venta, no existiera incertidumbre sobre el precio futuro en las mentes de comprador y vendedor.
Alanus Anglicus, canonista de comienzos del siglo XIII, declaró que no se incurría en usura en el caso de que no existiera incertidumbre en dicho contrato y de que comprador y vendedor tuvieran la misma probabilidad de salir ganando o perdiendo. Anglicus, al proporcionar el primer resquicio real, bien que pequeño, frente a la omniabarcante condena de la usura, explicó que esta forma de usura implícita solo podía darse en la mente y no podía por tanto ser objeto de persecución legal. Este coladero de la incertidumbre fue dado algo en las decretales de Gregorio IX. Los canonistas, por su parte, persistieron en el intento de acabar con las evasiones de la prohibición de la usura que la creatividad del mercado seguía inventando. Se empezó a sospechar de los contratos que permitían aplazar el pago de una venta. Sus altos precios, arguyeron los canonistas, demostraban más allá de toda duda razonable el intento de cometer usura. Las decretales llegaron al punto, incluso, de condenar a prestamistas que cargaran interés en préstamos hechos a mercaderes viajantes, aunque los propios canonistas advirtieran que ese interés era directa compensación por los riesgos. Aunque los canonistas posteriores a Inocencio IV comenzaron a ocuparse de riesgos que justificaban los beneficios, de modo que el beneficio obtenido en inversiones con riesgo podría llegar a estar plenamente justificado, cualquiera INT, raíz sobre un préstamo puro, o mutum, pese al concurso de circunstancias razonablemente atenuantes, se condenaba como usura. Juristas y teólogos medievales cometieron un error trágico como ninguno al incluir entre sus tesis económicas la prohibición de la usura. La prohibición era económicamente irracional, al privar absolutamente de crédito a prestatarios marginales y de alto riesgo. No tenía ningún fundamento en la ley natural, y prácticamente ninguno en las enseñanzas del Antiguo o Nuevo Testamentos. Pero se mantuvo contra viento y marea a lo largo de toda la Edad Media, por lo que juristas y teólogos tuvieron que pergeniar con arte e ingenio retorcidos argumentos para encontrar excepciones a la prohibición y de ese modo dar cabida a la creciente práctica de prestar dinero y cargar un interés sobre los préstamos. Los medievalistas, especialmente los últimos filósofos y teólogos, se enfrentaban sin embargo a una cuestión crucial y fascinante: ¿cuál era realmente la justificación moral o económica del interés sobre los préstamos ordinarios? Como veremos, los escolásticos medievales acabaron por comprender perfectamente las justificaciones económicas y morales de casi todos los aspectos implicados en el cobro de intereses, como beneficio implícito sobre el riesgo, como oportunidad perdida de obtener beneficios mediante su inversión, y muchas otras. Pero la cuestión, de todas formas, sigue en pie, porque se cobra interés sobre préstamos simples, seguros y en los que no hay costes de oportunidad. Para la respuesta definitiva habría que esperar hasta la escuela austriaca, en el siglo XIX. La grave deficiencia que afectaba a los escolásticos era su ceguera para advertir que si el pago y el cobro de INT raíz eran voluntarios, en sí mismo eso constituía una justificación moral suficiente, así como no ver que, aun cuando aún no lo hubiera descubierto la ciencia económica, debía existir una explicación para tal comportamiento. La primera brecha sistemática en la prohibición de la usura llegó con el último de los canonistas del siglo XIII, el cardenal Ostiense. Además de distinguido profesor de derecho, el Ostiense era un cosmopolita hombre de mundo, en su momento embajador de Enrique III ante su amigo Inocencio IV. Primero, el Ostiense volvió a la antigua y más tolerante tradición según la cual la usura implicaba falta de caridad, pero no pecado contra la justicia. A continuación relacionó no menos de 13 situaciones en las que cabía romper la prohibición de la usura y cobrar intereses sobre un préstamo. Una, en la que el avalista de un préstamo lo exige como fianza; otra, en la que un vendide puede cobrar por un bien vendido a crédito un precio mayor que si hubiera vendido al contado, siempre que existiera incertidumbre, como de hecho siempre existe, sobre el precio futuro de la mercancía. Otra importante excepción permitía al prestamista incluir una cláusula de penalización en el contrato de préstamo, de modo que el deudor tendría que pagar una multa sobre el principal si no devolvía éste en la fecha estipulada. Esto dejaba el camino expedito, claro está, para un acuerdo encubierto entre las partes al efecto de demorar el pago y permitir la entrada en vigor de la cláusula. Otra excepción contemplaba que el prestamista pudiera percibir un pago por el trabajo que se tomaba al realizar un préstamo en particular. Todas estas excepciones constituían algún tipo de penalización o de pago especial. Pero el Ostiense proporcionó, además, el primer argumento clave para cobrar un tipo de interés sobre un préstamo desde el principio, como cargos sin garantía ni retraso implicados. Es el lucrum cessans, lucro cesante, un cobro legítimo de interés por parte del prestamista para compensarle por el beneficio de que se ve privado por no invertir él mismo el dinero. En resumen, el lucrum cessans anticipaba el concepto austriaco de coste de oportunidad, de ingreso perdido o al que se renuncia, y lo aplicaba al cobro de intereses. Lamentablemente, sin embargo, el uso que hizo el cardenal Ostiense del lucrum cessans limitaba a prestamistas no habituales que prestaran movi 2 por caridad. Tales prestamistas no podían tener por negocio el cobro de intereses sobre préstamos, ni siquiera sobre el argumento del lucrum cessans. Otra de sus excepciones también permitió abrir paso al cobro de intereses sobre un préstamo. El Ostiense permitía al deudor hacer libremente un regalo al prestamista, siempre que el regalo no fuera exigido por éste.
Pero en ese caso los acreedores, en particular los banqueros florentinos que recibían depósitos, se veían obligados a hacer regalos a sus depositantes, no fuese que estos transfirieran sus fondos a competidores que tuvieran por costumbre hacer tales regalos. Estos falsos regalos se convertirían en un importante procedimiento para permitir el cobro de intereses en la práctica. 2.6 Los teólogos de la Universidad de París durante la Edad Media. La teología fue la reina de las ciencias, es decir, de las disciplinas intelectuales que ofrecían el conocimiento de la verdad y sabiduría. Ahora bien, los difíciles momentos que la teología atravesó durante los siglos más oscuros dejó en manos de romanistas y canonistas la aplicación de los sistemas éticos al derecho y a los asuntos humanos, hasta su posterior renacer en la Universidad de París a comienzos del siglo XII, con el célebre Piero o Abelardo. Desde entonces, París sería para la teología del resto del siglo XII lo que Bolonia para el derecho romano y el canónico. En todo ese tiempo, sin embargo, los teólogos se contentaron con cogitar y desentrañar cuestiones metafísicas y ontológicas, dejándolas de ética social a los juristas. Típico de los teólogos del siglo XII es el caso de Pedro de Poitiers, más tarde el regente de teología dominante en la Escuela Catedralicia de Notre Dame en París, quien declaró que cuestiones dudosas como la usura debían dejarse a los profesionales del derecho canónico. Al comenzar el siglo XIII, sin embargo, cuando las teorías del derecho canónico y romano ya estaban muy avanzadas, los nuevos teólogos filósofos formados en la universidad se ocuparon a fondo de cuestiones de ética social. Incluso antes del cambio de siglo, teólogos influyentes en la Universidad de París como Radulphus Ardens y el inglés Stephen Langton, más tarde, Cardinal Langton, comenzaron a escribir sobre problemas de justicia. Es de lamentar que estos teólogos, al ocuparse del concepto de precio justo, no siguieran a romanistas y canonistas en su razonable tesis de que la libre negociación o el precio de mercado es legítimo siempre que éste permanezca dentro de la amplia zona del precio justo. Para los teólogos de París era inmoral, pecaminoso e ilícito el precio de mercado que no coincidiera con el justo. Lo que no significa sino que el precio justo se convirtió en instrumento de compulsión en vez de ser una referencia ampliamente compartida. Ardens incluyó el precio justo como el criterio crucial de una venta justa. Con mayor énfasis, su colega el inglés Robert, más tarde, cardenal de Corcon, M. 1219, autor de la primera constitución de la Universidad de París, escribiendo alrededor del 1204, tildó de práctica ilícita la venta de bienes por encima del precio justo, y el eminente Stephen Langton terminantemente declaró que todo vendedor que aplicara un precio por encima del justo era reo de pecado mortal. Si bien eran conscientes de su profundo desacuerdo con los juristas, no por ello dejaron los teólogos de aferrarse a sus nuevas y extremas opiniones. Así, Guillermo de Auxerre, 1160 a 1229, profesor de teología en París, escribió en 1220 que la ley divina, que mandaba que ninguna venta se realizara por encima del precio justo, debía prevalecer sobre la ley humana, que seguía el Crait, río de la Laesio enormis. Su colega inglés Thomas Chabam, escribiendo bien alrededor de 1220, insistió con fanatismo en que la ley divina exigía la restitución del vendedor, aunque éste simplemente se hubiera equivocado y la diferencia fuera de un penique. Si los teólogos insistían tanto en que había que respetar estrictamente el precio justo, ¿cómo diantres saber cuál era este? Si bien pocos teólogos formularon la cuestión tan directamente, parece claro que la idea de precio justo que tenían en mente era la misma que la que tenían canonistas y romanistas, a saber, el precio corriente en un lugar determinado, ya fuera el común del mercado o, de existir regulación sobre el mismo, el administrado. Un teólogo de París de finales del siglo XII, Pedro Cantor, M. 1197, al ocuparse de la función de los asesores reales, afirmó que el valor justo de los bienes viene dado por su precio corriente. Más sucintamente, el gran teólogo de París de la primera mitad del siglo XIII, el franciscano inglés Alejandro de Ales, 1168 a 1245, declaró con concisión que, una estimación justa de los bienes, es aquella a la que habitualmente se ven, de una cosa en la ciudad o lugar en que se realiza la venta. Con mayor claridad aún lo expresa San Alberto Magno, 1193 a 1280, dominico alemán del siglo XIII y renombrado profesor en París. Precio justo es aquel al que se iguala el valor de los bienes vendidos con la estimación del mercado en ese momento. Los teólogos, si bien fueron más restrictivos que canonistas y romanistas en su empeño por exigir el precio común corriente, realizaron no obstante la constructiva labor de rehabilitar la imagen del mercader, sacándola de la baja consideración en que había caído en los escritos de los padres de la Iglesia. Hasta época tan tardía como la de Pedro Lombardo, M. 1160, italiano, profesor de teología en París y, más tarde, obispo de la ciudad, los teólogos mantuvieron la vieja tesis de que un mercader no podía realizar su trabajo sin pecar. El comienzo de la rehabilitación plena del mercader llegó bajo la forma de comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, propiamente, los Sententiarum Quator Libri, 1150 a 51. Los comentaristas, sobre todo a partir del cambio de siglo, emprendieron una justificación sistemática del mercader y de las ganancias del comercio.
En primer lugar, los principales comentaristas de las sentencias, incluidos los profesores dominicos de París, San Alberto Magno, comentario, 1244 a 49, Pedro de Tarento, más tarde, Papa Inocencio V, M. 1276, comentario, 1253 a 57, y el teólogo italiano San Buenaventura, 1221, 74, alumno de Alejandro de Ales, general de la Orden Franciscana y después cardenal, comentario, 1250 a 51, coincidieron en afirmar la enorme importancia de los mercaderes para la sociedad. Esta concepción se reforzó con el redescubrimiento de las obras de Aristóteles a comienzos del siglo XIII. Y por la incorporación de la filosofía aristotélica a la teología, primero por Alberto Magno y de modo muy especial por su magnífico discípulo Tomás de Aquino. Para estos nuevos aristotélicos, y también para el franciscano inglés Alejandro de Ales, la división del trabajo era tan necesaria para la sociedad como el concomitante intercambio mutuo de bienes y servicios. Este era el modo que adoptaba la ley natural en la sociedad. Más en concreto, Thomas Chabam, no obstante su insistencia en cada penique del precio justo, observó con acierto que los mercaderes desempeñan la función de adquirir bienes en áreas de abundancia y distribuirlos en las de carencia. Intuición que repetiría Alberto Magno, avanzado ya el siglo XIII. Si el comercio es una actividad tan útil e incluso necesaria, entonces cabe justificar los beneficios que permitan mantenerla. De ahí que los teólogos reiteraran la doctrina de que el mercader podía moralmente obtener beneficios con que mantenerse él y su familia. A esta justificación de su necesidad, los teólogos del siglo XII añadían la legítima naturaleza de los beneficios obtenidos para dar en caridad. El franciscano Alejandro de Ales quizá fuera el primero en considerar la realización de obras de caridad y misericordia como motivo justo y piadoso con que cabía justificar el comercio. Era indigno, pero, y se hacía con esto eco de la doctrina de Uxio. Obtener beneficios por avaricia o por un deseo ilimitado e insaciable de riquezas. Si el trabajador de la tradición cristiana era digno de su salario, Lucas 10, 7, entonces los beneficios de las actividades útiles del mercader podían justificarse como recompensa de su trabajo, o, mejor, de su trabajo y gastos, como ya habían declarado los juristas. Para los teólogos, el trabajo podía ser de varios tipos: transporte de bienes, almacenamiento y custodia, y asunción de riesgos, tipo este introducido por los canonistas del siglo XIII. De modo que el beneficio era un pago o recompensa por el trabajo del mercader de transportar y almacenar, y de asumir riesgos. El factor riesgo fue destacado, en particular, por Alejandro de Ales y Santo Tomás de Aquino. Conviene hacer notar, en contraste con muchos historiadores posteriores, que el propósito de las discusiones de juristas y teólogos sobre el trabajo, los costes y el riesgo no era sobre el uso de estos factores en la determinación del precio justo, que era, simplemente, el precio común corriente, sino justificar los beneficios que pudiera obtener el mercader con sus negocios. Robert de Corcon fue el primer teólogo del siglo XIII en añadir la perspectiva del derecho natural a la tradicional, aunque de endeblísima fundamentación teológica, denuncia contra la usura. Corcon simplemente se apropió de la enrevesada distinción moral del canonista Uxio entre arrendamiento y préstamo, lícito el primero e ilícito el segundo, por haber sido temporalmente transferida al prestatario la propiedad del dinero. Mayor influencia tuvo su colega, el teólogo parisino Guillermo de Auxerre, quien añadió una sarta de nuevas falacias al asalto, creciente en intensidad, de la Iglesia contra la usura. Guillermo de Auxerre despotricó contra la usura por intrínsecamente perversa y monstruosa, sin en ningún momento explicar por qué lo era. Aún se cubrió más de gloria con la habitual equiparación de usura y robo, al comparar la usura al asesinato, en detrimento del usurero. Matar, dijo, puede ser lícito a veces, ya que solo ciertas formas de dar muerte son pecaminosas, mientras que la usura es pecaminosa siempre y jamás puede ser lícita. Puesto que la usura, según Guillermo, es pecaminosa por su propia naturaleza, esto añade la violación de la ley natural a las otras iniquidades que supuestamente implica. Guillermo de Auxerre no deja nada claro porque la usura constituía un pecado contra la ley natural. Uno de sus innovadores argumentos en el aque. La re antiusura sostiene que quien cobra interés sobre un préstamo está intentando vender el tiempo, algo que es propiedad común de todas las criaturas. Puesto que el tiempo, supuestamente, es propiedad común y libre, tanto Guillermo de Auxerre como teólogos posteriores pudieron emplear este argumento para condenar como usura, no solo los préstamos, sino todo cargo de un precio mayor en las ventas a crédito que en las efectuadas al contado. Al añadir el argumento de que el tiempo es libre, Guillermo rozó sin saberlo la solución que posteriormente daría la escuela austriaca al problema del interés puro cobrado sobre un préstamo sin riesgo. No se trata de la venta de tiempo, claro está, sino de la preferencia temporal, en la que el acreedor vende al deudor dinero, un bien presente, un bien útil ahora, a cambio de una promesa de pago en el futuro, que es un bien futuro, un bien que solo estará disponible en algún momento del futuro. Puesto que todo el mundo prefiere un bien presente a su equivalente futuro, hecho universal que revela la preferencia temporal, el prestamista cargará, y el prestatario estará dispuesto a pagar un interés sobre el préstamo. El interés es, por tanto, el precio de la preferencia temporal.
La incapacidad de los escolásticos para comprender o formular el concepto de preferencia temporal desacreditaría más que ninguna otra cosa la economía escolástica, con su implacable hostilidad y condena de la práctica universal de la usura. Guillermo de Auxerre también intentaría rebatir el argumento voluntarista: ¿cómo puede considerarse malo e injusto el cobro de intereses cuando el prestatario los paga voluntariamente? En lo que de seguro constituye uno de los argumentos más estúpidos en la historia del pensamiento económico, Guillermo concede que el pago de intereses es ciertamente voluntario, pero a continuación añade que el prestatario hubiera preferido con mucho un préstamo sin intereses, por lo que en un sentido absoluto, más que condicional, el pago de intereses no es voluntario. No parece que advirtiera que lo mismo cabría decir del comprador de cualquier producto, puesto que cualquier comprador preferiría un bien gratis a tener que pagar por él un precio. Cabe concluir que todo intercambio libre es involuntario y pecaminoso en un sentido absoluto. A pesar del manifiesto absurdo de este argumento, tanto el voluntario, condicional, como los otros nuevos argumentos de Guillermo de Auxerre ejercieron gran influencia, siendo de inmediato incorporados a los argumentos teológicos al uso contra la usura. El dominico alemán San Alberto Magno prestó un enorme servicio a la filosofía al reintroducir el aristotelismo en el pensamiento occidental. Nacido en Baviera, de familia aristocrática, Alberto fue por un tiempo provincial de la Orden de Dominicos y obispo de Regensburg, si bien la mayor parte de su larga vida la pasó impartiendo docencia en las universidades de París y Colonia. Es de lamentar que Alberto no fuera tan buen economista como filósofo, pues extravió la economía escolástica en más de un aspecto. Es cierto que enseñó a su gran alumno, Santo Tomás de Aquino, que el precio justo es el precio común de mercado y que el mercader desempeña una función social legítima. Empero, y por desgracia, añadió el ataque aristotélico contra la usura como antinatural generación de un metal estéril, al batiburrillo de los otros argumentos contra la usura. Como la traducción latina de que disponía vertía el término griego para comercio al detalle, por el latino equivalente a intercambio monetario, San Alberto no advirtió que el ataque aristotélico contra la usura era parte, y parte pequeña, de su denuncia contra todo comercio al por menor. De ahí que adoptara este argumento por error, ya que a buen seguro no habría compartido la idea aristotélica de que todo comercio al por menor es antinatural y reprobable. Alberto también causó notable perjuicio al pensamiento futuro con otra de sus malinterpretaciones de la ética a Nicómaco. Por alguna razón, interpretó que el factor determinante del valor en Aristóteles no eran la necesidad del consumidor o su utilidad, sino el trabajo y los gastos, con lo que al menos en parte prefiguró la posterior teoría del valor-trabajo. 2.7 Santo Tomás de Aquino, filósofo teólogo Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, fue la figura intelectual dominante de la Alta Edad Media, el hombre que elaboró el sistema filosófico de Aristóteles y el concepto de derecho natural, y que forjó para la teología cristiana el mismo, espléndida síntesis de filosofía, teología y ciencias humanas. Este joven italiano nació en una familia aristócrata, hijo de Landulfo, conde de Aquino, en la Aca Seca, en el reino de Nápoles. Tomás comenzó a estudiar a muy temprana edad con los benedictinos y, después, en la Universidad de Nápoles. A los 15 años de edad intentó ingresar en la nueva orden de dominicos, orden de intelectuales y académicos de la Iglesia, pero sus padres se lo impidieron físicamente manteniéndole confinado durante 2 años. Finalmente escapó, se unió a los dominicos, y estudió en Colonia y después París bajo la tutoría de su venerable maestro Alberto Magno. El Aquinate se doctoró en París e impartió allí docencia, así como en otros centros universitarios de Europa. Se cuenta del que era tan inmensamente corpulento que hacía falta cerrar un buen trozo de mesa delante de su panza para que pudiera sentarse a ella. Fue un autor prolífico, desde su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, en la década de 1250, hasta su magistral y tremendamente influyente Summa Theologica, compuesta en 3 partes entre 1265 y 1273. Más que ninguna otra, sería esta obra la que establecería el tomismo como corriente teológica principal de la escolástica católica en los siglos siguientes. Hasta hace poco, los estudios históricos sobre el precio justo solían arrancar de Santo Tomás, como si toda esta discusión hubiera comenzado a existir con su gruesa persona en el siglo XIII. Hemos visto, sin embargo, que el Aquinate trabajó dentro de una amplia y rica tradición jurídica, la de canonistas y romanistas, y teológica. No sorprende que el Aquinate siguiera a su venerable maestro San Alberto y a los demás teólogos del siglo precedente en su insistencia en el respeto del precio justo en todos los intercambios y no contentó con el credo legal más liberal de la libre negociación hasta el límite de una supuesta laesio enormis, en su insistencia en que la ley divina, con su vindicación de precedencia sobre la humana, exige la virtud perfecta, o sea, el precio justo exacto. Desgraciadamente, Santo Tomás complicó las cosas a los futuros estudiosos del precio justo con su imprecisión sobre la supuesta naturaleza de este. Como fundador de un sistema elaborado sobre el de Aristóteles, el Aquinate, siguiendo a San Alberto, se sintió obligado a incorporar el análisis aristotélico del intercambio en su teoría, con todas las ambigüedades y oscuridades que tal incorporación conlleva. Tomás se manifestó claramente aristotélico al adoptar la sagaz opinión de que la necesidad, o utilidad, de los consumidores, en cuanto expresada en su demanda de productos, es lo que determina el valor en cambio de algo.
Así es como se reincorporó al pensamiento económico este aspecto proto-austriaco del valor basado en la demanda y la utilidad. Por otra parte, se redescubrió también la errónea opinión aristotélica de que el intercambio iguala los valores, junto con toda esa historia sobre la indescifrable razón entre albañil y zapatero. Es de lamentar la impresión que da Tomás, en el curso de sus comentarios a la ética, a Nicómaco, de seguir el parecer de San Alberto al añadir a la utilidad, como determinante del valor en cambio, el trabajo y los gastos. Esto daría pie a la idea de que Tomás había añadido una teoría del coste de producción, trabajo y gastos, a la teoría aristotélica del valor basada en la utilidad, o bien había sustituido la teoría de la utilidad por otra basada en el coste de producción. Algunos comentaristas incluso han sostenido que el Akinate adoptó una teoría del valor trabajo, con la famosa y triunfal afirmación de Richard Henry Tawney, socialista anglicano e historiador del siglo XII, como remate, la auténtica herencia de las doctrinas del Akinate es la teoría del valor trabajo. El último de los escolásticos es Karl Marx, ha llevado décadas a los historiadores superar tan desastrosa confusión. En realidad, los escolásticos fueron pensadores con los pies bien en el suelo, que como economistas favorecieron el comercio y el capitalismo y abogaron por el precio de mercado como precio justo, con la excepción del problema que planteaba la usura. Incluso como teoría del valor, la discusión del Akinate sobre el trabajo y los gastos constituye una anomalía. La doctrina del trabajo y los gastos, nunca el trabajo solo, aparece únicamente en su comentario, no en la Summa, que es su magnum opus. 3. Además, hemos visto que la fórmula, trabajo y gastos, era ampliamente empleada en tiempos del Akinate para justificar los beneficios del mercader, en modo alguno como medio de determinar el valor económico. Es, pues, bastante probable que el Akinate empleara el concepto en ese sentido, sosteniendo la razonable opinión de que un mercader incapaz de cubrir costes a largo plazo y que no lograse obtener beneficios acá, varía por tener que dejar el negocio. Existen, además, numerosos indicios de que el Akinate se adhería a la común opinión de autores eclesiásticos, tanto contemporáneos suyos como anteriores a él, según la cual el precio justo es el común del mercado. De ser así, difícilmente podría el Akinate sostener a la vez que el precio justo es aquel que refleja los costes de producción, ya que ambos pueden diferir y de hecho difieren. Prueba de ello es su conclusión de la Summa de que el valor de los bienes económicos es el habitual entre los hombres y se mide por un precio monetario, que es por lo que se inventó el dinero. Particularmente revelado, es la respuesta que el Akinate dio a Jacobo de Viterbo, m. 1308, lector del monasterio dominico de Florencia y más tarde arzobispo de Nápoles, en una carta con la temprana fecha de 1262. En ella, el Akinate se refería al precio común del mercado como el precio justo y de referencia con el que comparar otros contratos. En la Summa, además, advierte la influencia de la oferta y la demanda sobre los precios. Allí donde se registra una oferta más abundante tienden a disminuir los precios, y viceversa. Más aún, describe sin en absoluto condenar las lucrativas actividades de los mercaderes que compran bienes allí donde son más abundantes y baratos y los transportan y venden donde son más caros. Nada de lo anterior parece reflejar una visión del precio justo basada en los costes de producción. Por último, resulta crucial, y conmovedora, una cuestión que el Akinate plantea en su Summa y que ya había sido discutida por Cicerón. Un mercader transporta grano a una región castigada por el hambre. Sabe que otros mercaderes le siguen y que pronto llegarán con provisiones de grano muy superior a la suya. Está obligado el mercader a desvelar a la hambrienta población que las provisiones llegarán pronto y sufrir, por tanto, cobrar un bajo precio, o puede guardar silencio y obtener la recompensa de un precio mayor. Según Cicerón, el mercader estaba obligado a hacer pública dicha información. 3. Existe controversia entre los historiadores sobre cuándo se escribió el comentario. La opinión antigua, según la cual lo fue en 1266 o incluso antes, implicaría la explicación simple de que las ideas del Akinate habían madurado desde su primera y estrecha adhesión a su maestro San Alberto. La más reciente, que sostiene que la obra es contemporánea de la Summa, deja intacta la anomalía. Y vender a un precio inferior. Pero Santo Tomás argumenta de otra forma. Puesto que la llegada de los mercaderes que le seguían era un suceso futuro y por tanto incierto, la justicia no exige que el mercader comunique a sus clientes la inminente llegada de sus competidores. Podía vender su propio grano al precio vigente en el mercado en ese lugar, aunque fuese extraordinariamente elevado. Por supuesto, añade el Akinate en tono condescendiente, si el mercader quisiera comunicárselo a sus clientes pondría de manifiesto una especial virtud, pero no estaba en justicia obligado a hacerlo. No hay ningún otro ejemplo más rotundo de que el Akinate optó por el precio justo entendido como precio corriente, determinado por la oferta y la demanda, en lugar de por la doctrina del coste de producción, que obviamente no variaría mucho de la región de abundancia a la de hambruna. Una prueba indirecta la proporciona el que Gilles de Lessins, M.K. 1304, dominico y discípulo de Alberto y Tomás, y profesor de teología en París, hizo el precio justo de modo similar, declarando sin más que el precio justo es el precio corriente de mercado. Gilles insistió, además, en que un bien vale, en puridad, aquello por cuanto puede venderse en ausencia de coacción y fraude.
No debería sorprender que el Aquinate, en contraste con Aristóteles, se mostrara muy favorable a las actividades del mercader. El beneficio mercantil, declara, es estipendio por el trabajo del mercader y recompensa por los riesgos que al transportarlos asume. En su comentario a la política de Aristóteles, en 1272, advierte con agudeza que los mayores riesgos soportados en el transporte marítimo redundan en beneficios más elevados para los mercaderes que a él se dedican. En su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, de la década de 1250, Tomás secunda el argumento de los teólogos que le precedieron, según el cual los mercaderes podían desempeñar su oficio sin cometer pecado. Pero en su postrera obra fue mucho más optimista, señalando que los mercaderes realizan la importante función de transportar los bienes desde donde abundan hasta donde escasean. En especial importante es la breve referencia del Aquinate al beneficio mutuo que cada parte obtiene en el intercambio. Como dice en la Sama, la compra y la venta parecen haberse instituido para ventaja mutua de ambas partes, puesto que una necesita lo que la otra tiene, y al revés. Apoyándose en la teoría aristotélica del dinero, el Aquinate señala que el dinero es indispensable como medio de cambio, como medida de expresión de valores y como unidad de cuenta. En contraste con Aristóteles, sin embargo, no se asusta ante la idea de que el valor de la moneda pueda fluctuar en el mercado. Advierte, por el contrario, que el poder de compra de la moneda debe fluctuar menos que los precios de los demás bienes, felicitándose de que efectivamente ocurra así, como era habitual por entonces. Peculiar destino el de la prohibición de la usura en la Edad Media que, cada vez que la fuerza de los hechos parecía debilitarla, se aprestaban los teóricos a reforzarla. En una época en la que alguien tan experimentado y capaz como el cardenal Ostiense buscaba la forma de suavizar la prohibición, Santo Tomás de Aquino, por desgracia, la endureció una vez más. Al igual que su maestro San Alberto, el Aquinate añadió la objeción aristotélica a la prohibición medieval de la usura, si bien no sin cierta novedad. Siguiendo la tradición medieval de comenzar exponiendo la conclusión, la condena de la usura, para echar luego mano del más pintoresco argumento que pudiera conducir a ella, el Aquinate imprimió un nuevo giro a la doctrina aristotélica. En lugar de insistir en la esterilidad de la moneda como principal argumento contra la usura, el de Aquino se agarró al término medida y destacó que, puesto que la moneda, en cuanto dinero, por supuesto, tiene un valor facial o nominal legal fijo, eso significa que la naturaleza formal del dinero debe ser la de una permanente fijeza. El poder de compra de la moneda puede cambiar debido a variaciones en la oferta de bienes, y eso es legítimo y natural. Pero si el tenedor de la moneda se propone producir variaciones en su valor al cargar un interés, entonces viola la naturaleza de la moneda y es, en consecuencia, pecador e irrespetuoso con la ley natural. ¿Qué tamaño disparate terminara ocupando un lugar central en todas las prohibiciones escolásticas de la usura posteriores pone de relieve hasta qué punto la irracionalidad puede llegar a apoderarse de la mente de un paladín de la razón tan sobresaliente como el propio Aquinate, o sus seguidores? Que la fijeza del valor nominal legal de una moneda pudiera significar que su valor en cambio, desde la perspectiva de la propia moneda, al menos, no debería cambiar, o que el cobro de intereses se pudiera confundir con un cambio en el poder adquisitivo de la unidad monetaria, simplemente manifiesta la humana propensión a incurrir en falacias, especialmente una vez que la prohibición de la usura se había convertido ya en el objetivo predominante. Pero el argumento del Aquinate contra la usura incorporaba otra originalidad de su invención. Según él, el dinero es totalmente consumido y desaparece en el intercambio. El uso del dinero equivale a su propiedad. De ahí que si alguien cobra un interés sobre un préstamo está cobrando por partida doble, una por la propia moneda y otra, aunque sean la misma cosa, por su uso, como dinero. El Aquinate, para iluminar tan extraña tesis, discute por qué es legítimo que el dueño de una moneda cobre a otro una renta porque éste se la presente a petición. Se trata de un caso de fianza, en el que alguien cobra a otro por custodiar el dinero depositado. Pero la razón por la que este cobro es para el Aquinate lícito es que la presentación del dinero es únicamente un uso secundario, un uso separado de su propiedad, puesto que la moneda no se consume o desaparece en el proceso. El uso primario de la moneda consiste en su desaparición al comprar bienes. Esta nueva arma contra la usura inventada por el Aquinate origina varios problemas serios. Primero, ¿por qué habría de estar mal cobrar dos veces, una por la propiedad y otra por el uso? Segundo, que este acto, aun en el caso de que no estuviera del todo bien, difícilmente constituye el pecado penado con excomunión que la Iglesia Católica había hecho recaer durante siglos sobre el desgraciado usurero. Y, tercero, que si el Aquinate hubiera ido más allá del formalismo legal de la moneda para atender a los bienes que el prestatario adquiría con el préstamo recibido, habría advertido que estos bienes eran en cierto sentido relevante, fructíferos, por lo que si bien el dinero, desaparecía, en las compras, en un sentido económico su equivalente en bienes continuaba en manos del prestatario. El énfasis de Santo Tomás en el consumo del dinero condujo a un curioso desplazamiento en la cuestión de la usura. En contraste con todos los teóricos desde Graciano, el pecado ahora ya no consistía en cobrar interés por un préstamo per se, sino solo por un bien, la moneda, que desaparecía. Para el Aquinate, por tanto, no sería condenable como usura,
cobrar intereses por un préstamo de bienes en especie. Pero si la prohibición de la usura sobre la moneda resultaba endurecida con nuevos argumentos, el Akinate continuó y fortaleció la tradición ante Lie de justificar la participación en una empresa conjunta, societas. Una societas era lícita porque cada parte retenía la propiedad de su dinero y corría los riesgos de su pérdida, de ahí que el beneficio que pudiera resultar de inversiones arriesgadas tales fuera legítimo. A finales del siglo XI, Ivo de Seardra ya había distinguido sucintamente las societas del préstamo usurario, en una distinción que sería posteriormente completada en el siglo XIII por el teólogo Robert de Courcon, c. 1204, y en la glosa, 1215, a Graciano que hiciera Juan el Teutón. Courcon había dejado claro que, en tal empresa, incluso un socio inactivo arriesgaba su capital. Lo que por supuesto significa, vea que algunos tipos de participación inactiva, como en los seguros marítimos de determinados viajes, se transformaban en auténticos préstamos, y que las fronteras eran con frecuencia borrosas. Además, y se trata de un problema que nadie abordó en esa época, si cabe que un prestatario no devuelva siquiera el principal de un préstamo, ¿acaso no arriesga su capital todo prestamista? El Akinate prestó su enorme autoridad a la opinión de que la societas era perfectamente lícita y no usuraria. Afirmó, de modo conciso, que el inversor de dinero no transfiere la propiedad al socio activo, sino que retiene esta, por lo que arriesga su dinero y puede legítimamente obtener un beneficio sobre la inversión. El problema, empero, es que el Akinate abandona aquí su propia tesis de que la propiedad de la moneda es lo mismo que su uso. Porque el uso ha sido transferido al socio activo y según sus propios criterios, habría tenido que condenar cualquier sociedad, incluida las societas, como ilícita y usuraria. Resulta impensable que el Akinate, en el mundo del siglo XIII, en el que la societa florecía y era crucial para la vida comercial y económica, arrojara la economía al caos al condenar un instrumento tan establecido ya en el comercio y las finanzas como este. La idea avanzada por el Akinate fue que la propiedad no está ligada al uso de un bien fungible, sino a la incidencia del riesgo. Si el inversor arriesga su capital es porque retiene la propiedad de la inversión. Parece una manera sensata de salir del atolladero, aunque muy endeble, ya que no solo contradice con ello su propia teoría de la propiedad, por otra parte, tan estrafalaria, sino que también pasa por alto que, a fin de cuentas, no toda propiedad tiene por qué implicar un riesgo especial. Otro problema es que quien asume el riesgo obtiene un beneficio de la inversión del dinero, el cual se supone estéril. En lugar de afirmar que todo el beneficio debería corresponder al socio activo, Santo Tomás explícitamente dice que el capitalista recibe con todo dicho la ganancia que de ahí procede, esto es, de usar su dinero, como si fuera de su propiedad. Tiene toda la pinta de que Santo Tomás considera aquí la moneda como fértil y productiva, proporcionando al capitalista una recompensa independiente. Pese al tratamiento que hace el Akinate de la usura y las societas, plagado de contradicciones internas, el conjunto de su doctrina se impondría durante 200 años. Por último, el Akinate creía firmemente en la superioridad de la propiedad privada, también de los recursos o factores de producción, sobre la SEO munal. La propiedad privada es un elemento necesario de la condición mundanal del hombre. Es la mejor garantía de una sociedad pacífica y en orden, y proporciona el mayor incentivo para el cuidado y uso eficiente de la propiedad. En esta línea, en la Sama, Santo Tomás declara agudamente, cada uno se cuida más de lo suyo propio que de lo que es común a muchos o a todos, ya que cada cual tenderá a escamotear su parte y dejar a otro lo que concierne a la comunidad, como ocurre cuando hay un gran número de sirvientes. Desarrollando con ello la teoría de la adquisición del derecho romano, el Akinate anticipó además la célebre teoría de Ion Laac que funda el derecho a la adquisición original de la propiedad sobre dos factores básicos, el trabajo y la ocupación. El derecho inicial de cada cual es sobre su propia persona, en la visión del Akinate, un derecho de propiedad sobre sí. Tal propiedad de sí individual se basa en la capacidad de raciocinio del hombre. En segundo lugar, el cultivo y uso de un terreno hasta entonces baldío crea en una persona, frente a todas las demás, un justo título de propiedad sobre la misma. La teoría de la adquisición de Santo Tomás fue desarrollada y elaborada por su devoto alumno y discípulo Juan de París, Jean Quidort, c. 1250-1306, miembro de la misma comunidad dominica que el Akinate, la de Saint-Jacques, en París. Precursor del derecho absoluto a la propiedad privada, Juan de París sostuvo que la propiedad hasta entonces sin dueño la adquiere el sujeto individual mediante su propia habilidad, industria y diligencia, y los individuos, en cuanto individuos, tienen sobre ella derecho y poder, y ejercen sobre ella un dominio válido, cada cual puede mandar sobre lo propio y disponer de ello, administrarlo, conservarlo o enajenarlo a voluntad, siempre y cuando no cause daño a ningún otro. Y esto, porque es de ello señor. Un buen número de historiadores ha sostenido que esta, familiar, teoría de la propiedad es la precursora de la teoría marciana del valor basado en el trabajo. Pero tal atribución confunde dos cosas bien diferentes, la determinación del valor económico o precio de un bien, y la decisión de cómo van a parar a manos privadas recursos sin utilizar. La visión que parte del Akinate y Juan de París y acaba en la A funda una teoría del origen de la propiedad basada en el trabajo, definiendo trabajo como gasto de energía humana, no como prestación asalariada,
no una teoría del valor basada en el trabajo. El trabajo para el Akinate, en contraste con su precursor Aristóteles, en absoluto, merece desprecio. Muy al contrario, trabajar es un mandato de la ley positiva, de la natural y de la divina. El Akinate es bien consciente de que Dios en la Biblia confirió al hombre el dominio de toda la tierra para que la utilizara. La tarea del hombre consiste en tomar la materia prima que proporciona la naturaleza y, discerniendo la ley natural, moldearla para alcanzar sus objetivos. Si bien el Akinate carecía casi con seguridad de la noción de crecimiento económico o acumulación de capital, claramente considera al hombre como un conformador activo de su propia vida. Queda, pues, ya muy atrás el pasivo ideal griego de conformarse a unas condiciones dadas o a las exigencias de la polis. Santo Tomás quizás contribuyera más a la filosofía y fundamentos últimos de la economía que a la resolución de asuntos estrictamente económicos. Al recibir Aristóteles y trabajar sobre la tradición, introdujo y estableció en el mundo cristiano una filosofía de la ley natural en virtud de la cual la razón humana puede dominar las verdades básicas del universo. Como ya ocurriera con Aristóteles, la filosofía, con la razón como instrumento de conocimiento, se convirtió una vez más, ahora de la mano del Akinate, en reina de las ciencias. La razón ponía de manifiesto la realidad del universo, así como la ley natural según la cual existen clases de entidades susceptibles de investigación. La razón podía indagar sobre la naturaleza del mundo y, en consecuencia, llegar a conocer la ética apropiada a la humanidad. La ética podía ser descifrada por la razón. Esta tradición racionalista contrastaba intensamente con el fideísmo de la primitiva Iglesia cristiana, con su debilitante idea de que sólo cabría proporcionar una ética a la humanidad desde la fe y la revelación sobrenatural. Debilitante porque, si se pierde la fe, entonces también se pierde la ética. El tomismo, por el contrario, prueba que las leyes de la naturaleza, incluyendo la del hombre, proporcionan los medios a través de los cuales la razón puede descubrir una ética racional. Si bien es Dios quien en definitiva crea las leyes naturales, su aprehensión es posible con independencia de que uno crea o no en Dios como creador. Así es como se formuló una ética racional para el hombre sobre un fundamento auténticamente científico, y no sobrenatural. En el subconjunto de la teoría de la ley natural que trata de los derechos, Santo Tomás encabezó un viraje hacia el concepto de derecho del siglo XII como reclamación que se hace a otros más que como área inviolable de derecho de propiedad o dominio de un individuo que ha de ser defendida frente a cual o hallar otro. En una obra brillante, el profesor Richard Tack IV señala que el derecho romano primitivo se caracterizaba por implicar una concepción activa, tipo derecho de propiedad o dominical, de los derechos, mientras que los romanistas boloñeses del siglo XII conceptualizaron los derechos en pasivo, vía enumeración de reclamaciones exigidas a otros. Este concepto pasivo de los derechos, frente al activo, reflejaba la red de obligaciones cruzadas basadas en la tradición y el estatuto de cada cual que caracterizó la Edad Media. En gran medida, constituye el precedente de la moderna afirmación de tales derechos reclamación, como el derecho a un puesto de trabajo, a 3 comidas al día, etc., que no cabe satisfacer sin coaccionar a otros, para que efectivamente lo sustancien o doten de contenido. En la Bolonia del siglo XIII, sin embargo, Accursius inició un retorno a la teoría activa de los derechos de propiedad, según la cual la propiedad de cada cual constituye un dominio que ha de ser defendido frente a los demás. El Akinate adoptó la idea de un dominio natural sin llegar a elaborar lo que constituye su lógica conclusión, es decir, una auténtica y genuina teoría de los derechos naturales en virtud de la cual la propiedad privada sea natural y no una convención creada por la sociedad o el gobierno. El Akinate se vio movido a adoptar la teoría dominical en el contexto de las tremendas batallas ideológicas que a finales del siglo XIII sostuvieron las órdenes de dominicos y franciscanos. Los franciscanos, obligados a la pobreza total, sostenían que el uso de subsistencia que hacían de sus recursos no implicaba realmente propiedad privada, amena ficción esta que les permitía sostener que, en su estado de pobreza voluntaria, estaban ya por encima de la propiedad o la posesión de pertenencias. Mantenían la curiosa tesis de que el puro uso consultivo de recursos, como el que ellos practicaban, no implicaba posesión de propiedad. Al parecer, la venta o enajenación de un recurso era condición necesaria para su calificación como propiedad. Según la visión franciscana, la autosuficiencia o el aislamiento no permitían que surgiera la propiedad. Sus rivales, los dominicos, incluido aquí Tomás de Aquino, comprensiblemente molestos ante semejante pretensión, comenzaron a insistir en que cualquier uso implica por 4 Richard Tack, Natural Rights Series, Theorizing and Development, Cambridge. Cambridge University Press, 1979, necesidad dominio, esto es, posesión y control de los recursos y, por tanto, propiedad. 8 escolásticos de finales del XIII, los franciscanos y la teoría de la utilidad. La primera victoria en la contienda sobre los conceptos relativos al derecho de propiedad la obtuvieron los franciscanos, al adoptar su teoría suprotector, el Papa Nicolás III, en la Bula Exiit, promulgada en 1279. Esta teoría dominante la elaboró el primer gran crítico del tomismo, el escolástico Francis Canyon Dunscadas, 1265 a 1308, británico,
profesor de teología en Oxford y más tarde en París. El Akinate había sostenido que ni la propiedad privada ni la comunal constituían una propiedad necesaria del estado de natural, ZA, por lo que la una no era condición más natural que la otra. Escoto, por el contrario, sostuvo con tosudez que en un estado de natural inocencia tanto el derecho natural como el divino decretan que todos los recursos sean de posesión común, lo que excluye la propiedad privada o el dominio. En este supuesto comunismo primitivo idílico, cada persona tomaría lo que hubiera menester del acervo común. La teoría de los derechos no fue la única desviación franciscana respecto al tomismo dominante. A fuer de fideístas, los franciscanos se remontaron a la tradición cristiana primitiva, antes de que ésta hubiera sido corregida por el racionalismo tomasiano. Comenzaron, por tanto, a desaprobar la idea de una ética racional y, en consecuencia, también la de una ley natural. En el asunto de la teoría de los derechos, al menos, la posición franciscana fue pronto rebatida. Como reacción frente a los franciscanos, el Papa Juan XXII promulgó su famosa bula Qui Reprobus, 1329. La que sostenía abiertamente que el dominio de Dios sobre la tierra se reflejaba en el dominio o propiedad del hombre sobre sus posesiones materiales. Por tanto, los derechos de propiedad no son, como había creído el Akinate, un producto de la ley positiva o de la convención social, sino que, antes bien, se fundaban en la misma naturaleza humana, como creados por ley divina. Los derechos de propiedad son, pues, naturales y se extienden hasta donde lo hicieran las acciones del hombre en el mundo material. Los franciscanos fueron efectivamente derrotados en esta controversia, y quedó establecido, como señala Richard Tack, que la propiedad es un hecho básico del ser humano, sobre el cual han de fundamentarse sus conceptos políticos y sociales. 5. En asuntos más estrictamente económicos, los franciscanos podían adherirse al concepto tomista dominante de precio justo o bien desviarse de él. El propio Escoto estableció una opinión desviacionista. En su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo elabora una idea minoritaria, pero que muchos historiadores han atribuido erróneamente a la escolástica en su conjunto, que sostiene que el precio justo es el que cubre el coste de producción del mercader más una compensación por su industria, así como por el esfuerzo y riesgo implicados en llevar tal producto al mercado. Se alegaba, además, que la compensación proporcionaba el oportuno sustento a su familia. El esfuerzo y los gastos, junto al riesgo, anteriormente utilizados para justificar cualquier beneficio que el comerciante pudiera obtener, se transforman ahora en el factor determinante del precio justo. Escoto convirtió esta teoría del coste de producción en una teoría del precio justo, en marcado contraste con la opinión escolástica mayoritaria, y largo tiempo mantenida, según la cual el precio justo es el precio común del mercado. Richard de Middleton, k. 1249 a 1306, escolástico británico en la Universidad de París, aunque franciscano, siguió las doctrinas económicas del Akinate, e insistió en la necesidad y utilidad como determinantes del valor económico. El precio justo, en continuidad con la corriente escolástica principal, equivale al precio común de mercado determinado por la necesidad. Middleton también subrayó la idea, de vital importancia para el Akinate, de que ambas partes salen beneficiadas en el intercambio. Más preciso incluso que el Akinate, Middleton señala que sí, por ejemplo, se vende un caballo por dinero, tanto comprador como vendedor salen ganando en la transacción, ya que el comprador demuestra necesitar más el caballo que el dinero, mientras que el vendedor prefiere el dinero al caballo. Además de desarrollar este concepto crucial del beneficio mutuo, Richard de Middleton fue el primero en aplicarlo al comercio internacional. El comercio internacional, al igual que ocurre con el intercambio individual, conlleva beneficios mutuos. Middleton ilustra esta idea con el ejemplo de dos países hipotéticos, el país A, sobreabundante en grano y deficitario en vino, y el país B, abundante en vino pero falto de grano. Ambos se beneficiarían de intercambiar sus respectivos excedentes. Los mercaderes también se beneficiarán, además, de transportar grano del país A, donde es abundante y se vende a bajo precio, al país B, donde es escaso y se paga muy bien. También se beneficiarán del tráfico inverso, llevando vino del país B, donde vale poco, al país A, donde su precio es elevado. Los mercaderes, al comprar y vender a los precios corrientes del mercado, comercian a un precio justo y obtienen un beneficio sin haber explotado a nadie. Reciben así justa compensación por haber prestado un servicio útil, y por asumir el riesgo y las molestias asociadas al intercambio. Lo único que falta por señalar a Middleton en su, por lo demás, completo análisis es que la actuación de los mercaderes contribuirá a igualar los precios entre los dos países. Una contribución aún más asombrosa al pensamiento económico Larieghi, un fraile franciscano provenzal que fue durante muchos años lector en Florencia. Pierre de Jean-Olivier, 1248 a 98, en dos tratados sobre contratos, uno sobre la usura y el otro sobre compras y ventas, señaló que el valor económico venía determinado por tres factores: la escasez, raritas, la utilidad, virtuositas, y la complacencia o apetencia, complacibilitas. El efecto de la escasez, o de lo que ahora llamaríamos oferta, está claro: cuanto más escaso es un producto, más vale, por tanto, más elevado es su precio. Por el contrario, cuanto más abundante sea,
mayor sea su oferta, menores serán su valor y su precio. La notabilísima contribución de Olivi consistió en investigar el hasta entonces vago concepto de necesidad o utilidad. El dominico Giles de Lessings, alumno y discípulo de Laquinate, había hecho avanzar el concepto de utilidad algo más con su docencia en la Universidad de París, al afirmar que los bienes valen más o menos en el mercado según su grado de utilidad. Olivi, por su parte, procedió a separar la utilidad en dos partes. Una era la virtuositas, o utilidad objetiva de un bien, su capacidad objetiva de satisfacer necesidades humanas. El factor importante en la determinación del precio, empero, explica Olivi, es la complacibilitas, o utilidad subjetiva, la apetencia que despierta un producto en cada uno de los consumidores. Además, Olivi se enfrentó directamente a la paradoja del valor, que más tarde confundiría a Adam Smith y los economistas clásicos, avanzando bastante más que ellos en su resolución. La paradoja del valor consiste en que un bien como el agua o el pan, esenciales para la vida, por tanto, según los economistas clásicos, de un alto valor en uso, debería ser muy barato y tener un valor de mercado muy bajo. Al mismo tiempo, y en contraste con lo anterior, el oro o los diamantes, lujos no esenciales y, por tanto, de valor en uso muchísimo menor, alcanzan en el mercado un valor en cambio mucho mayor. Los economistas clásicos de los siglos XVIII y XIX se rindieron ante ella y supusieron, lo que resulta altamente insatisfactorio, una dicotomía entre el valor en uso y el valor en cambio. Olivi, por su parte, indicó bien la solución: el agua, aunque necesaria para la vida humana, es tan abundante y fácilmente accesible que concita un bajo precio en el mercado, mientras que el oro es mucho más escaso y por tanto más valioso. La utilidad, en la determinación del precio, no es absoluta, sino relativa a la oferta. La solución completa a la paradoja del valor habría de esperar a la escuela austriaca de finales del siglo XIX, la utilidad marginal. El valor de cada unidad adicional de un bien disminuye a medida que se incrementa la oferta. Así, bienes sobreabundantes como el pan o el agua tendrán una utilidad marginal baja, mientras que un bien escaso como el oro la tendrá elevada. El valor de un bien en el mercado, y en consecuencia su precio, viene determinado por su utilidad marginal, no por la utilidad filosófica de los bienes tomados en absoluto o en abstracto. Aunque antes de los economistas austriacos, claro está, se carecía del concepto de marginalidad en economía. Para Olivi, el mercado es el foro en el que se forman los precios de los bienes a partir de la interacción de individuos con diferentes utilidades subjetivas y diferentes valoraciones de los mismos. Los precios del mercado, pues, no se forman por referencia a las cualidades objetivas del bien, sino por la interacción en el mercado de preferencias subjetivas. Además del monumental logro de ser el primero en descubrir la teoría de la utilidad subjetiva, Olivi también fue el primero en introducir en el pensamiento económico el concepto de capital, capitali, como fondo de dinero invertido en una empresa comercial. El término capital había aparecido en muchos registros históricos de negocios desde mediados del siglo XII, pero es ahora cuando por vez primera se conceptualiza. Olivi emplea el concepto para mostrar que es posible emplear la moneda de un modo fructífero, para obtener una ganancia. No obstante mantener la prohibición de la usura allí donde el capital se invertía sin ningún tipo de alteración por obra del esfuerzo o industria del inversor. Olivi fue, con todo, uno de los pocos escolásticos en adoptar la concesión de los tienses del lucrum cessans, que permitía cargar una raíz sobre un préstamo siempre que el potencial beneficio de una inversión segura se perdiera en el proceso. Olivi, lamentablemente, continuó la cuidadosa limitación de los tienses de confinar el lucrum cessans a préstamos concedidos por razones de caridad, lo que seguía dejando sin justificación las actividades del prestamista profesional. Es una notable ironía de la historia del pensamiento económico que el descubridor de la teoría de la utilidad subjetiva, un analista altamente sofisticado del funcionamiento de la economía de mercado, firme creyente en el precio justo como el precio común del mercado, iniciador del concepto de capital y defensor, al menos, de un uso parcial del lucrum cessans como modo de justificar el interés, es una ironía, en verdad, que este partidario del mercado fuera el líder del ala rigorista que propugnaba una pobreza extrema dentro de la orden franciscana. Quizás explique algo el que naciera en la importantísima ciudad, desde el punto de vista comercial, de Narbona. Olivi era el principal líder intelectual de los franciscanos espirituales, devotos creyentes en la regla de la pobreza total que estableció el fundador de la orden, San Francisco de Asís, 1182 a 1226. Más irónico si cabe es que los oponentes de Olivi, los franciscanos conventuales, quienes sostenían una interpretación mucho más laxa de la regla, lanzaran anatemas sobre Olivi y otros franciscanos espirituales y consiguieran, finalmente, destruir muchas huellas físicas e intelectuales de su obra. En 1304, 6 años después de su muerte, un capítulo general de la orden franciscana ordenó la destrucción de todas las obras de Olivi, y su infortunado cadáver, 14 años más tarde, fue exhumado y sus huesos esparcidos. No solo se destruyeron muchas copias físicas de los escritos de Olivi, sino que se declaró insano que los franciscanos, al menos, se refirieran a sus trabajos. Como resultado, cuando siglo y medio más tarde el gran franciscano San Bernardino de Siena redescubrió la olvidada obra de Olivi,
estimó prudente no referirse siquiera al herético Olivi, aunque sin dejar por ello de hacer extenso uso de su teoría de la utilidad, prácticamente palabra por palabra, en su propia obra. Esta reticencia era necesaria, porque Bernardino pertenecía al ala de estricta observancia de los franciscanos, en cierto modo herederos de los espirituales de Olivi. De hecho, solo a partir de la década de 1950 han salido a la luz los iluminadores escritos económicos de Olivi y su apropiación por Bernardino. Quizás una razón que ayude a explicar el histérico comportamiento con que los franciscanos de la corriente dominante recibieron las ideas religiosas de Pierre de Olivi fuera el que éste entretuviera continuas diversiones con la herejía joaquinita. Uno de los fundadores del mesianismo místico cristiano fue el eremita y abad calabrés Joaquín de Fiore, 1145 a 1202. A comienzos de la década de 1190 Joaquín adoptó la tesis de que en la historia no existían solo dos edades, una precristiana y otra postcristiana, sino también una tercera de la que él mismo era profeta. La época pre-cristiana fue la edad del Padre, la del Antiguo Testamento, la cristiana era la del Hijo, la del Nuevo Testamento. Y ahora llegaba la plenitud, la tercera época, la apocalíptica edad del Espíritu Santo, con la que la historia llegaría a su fin. Esta tercera edad, que según Joaquín se instauraría en los siguientes 50 años, a comienzos o media, 2 del 13º, sería una época de amor puro y de libertad. El conocimiento de Dios se revelaría directamente a todos los hombres y no habría lugar para el trabajo ni la propiedad, porque los seres humanos tendrían cuerpos solo espirituales, desapareciendo los materiales. No habría iglesia ni Biblia ni solo una comunidad libre de seres espirituales perfectos que pasarían su vida en éxtasis místico, en alabanza a Dios, hasta que este milenarista reino de los santos se instaurara definitivamente en los últimos días, los días del juicio final. Divergencias aparentemente nimias en las premisas a menudo tienen serias consecuencias sociales y políticas, y tal es el caso de los desacuerdos entre cristianos sobre la aparentemente recóndita cuestión de la escatología, la ciencia o disciplina de esos últimos días. La opinión cristiana ortodoxa, de San Agustín, había sido milenarista, esto es, que no existe ningún milenio especial del reino de Dios en la historia humana con excepción de la vida de Jesús y la fundación de su iglesia. Esta es la opinión de católicos, luteranos y, probablemente, también del propio Calvino. La conclusión ideológica o social es que Jesús retornará para instaurar el juicio final y el fin de la historia en su propio tiempo, por lo que nada hay que puedan los seres humanos hacer para adelantar esos días. Una variante de dicha doctrina sostiene que Jesús, tras su segunda venida, establecerá el reino de Dios sobre la tierra durante 1000 años, antes de que se celebre el juicio final. En términos prácticos. Sin embargo, apenas si hay diferencia en esto, puesto que el cristianismo continúa en su sitio, y sigue sin poderse hacer nada para desatar ese milenio. La diferencia crucial llega con doctrinas quiliásticas como la de Joaquín de Fiore, para quien no solo vendrá pronto el fin del mundo, sino que el hombre mismo debe hacer ciertas cosas para propiciar el advenimiento de los últimos días, para preparar el camino hacia el juicio final. Se trata de doctrinas postmilenaristas, esto es, que sostienen que el hombre debe primero desencadenar el reino de Dios en la tierra como precondición para la segunda venida de Cristo o para el juicio final. Como veremos más adelante, con la reforma protestante las opiniones milenaristas conducen, por lo general, a alguna forma de coerción teocrática sobre la sociedad para preparar el camino que lleve a la culminación de la historia. Para Joaquín de Fiore, el camino hacia los últimos días estaría iluminado por una nueva orden de monjes de altísima espiritualidad, de entre quienes surgirían 12 patriarcas con un maestro supremo al frente, que obrarían la conversión de los judíos al cristianismo, como predice el Apocalipsis, y apartarían a la humanidad toda del amor a las cosas materiales para llevarla al de las espirituales. Entonces, durante un brevísimo periodo, de 3 años y medio, un rey mundano, el anticristo, perseguirá y destruirá la corrupta iglesia cristiana. El repentino destronamiento del anticristo desencadenará finalmente la edad total del espíritu. A la vista de la radical y potencialmente explosiva naturaleza de la herejía joaquinita resulta poco menos que sorprendente que al menos 3 papas contemporáneos de Joaquín manifestaran gran interés por su doctrina. Hacia mediados del 13º, sin embargo, el joaquinismo fue abandonado y pasó a ser casi desconocido. No llama tanto la atención, por tanto, que la herejía fuera reavivada por los franciscanos espirituales, tentados de ver en el nuevo florecimiento de su propia orden, y en su devoción a la pobreza, la orden monástica desencadenante de los últimos días que Joaquín profetizara.